¿Cuál es la diferencia entre la fe falsa y la fe verdadera? Para él lucen igual. ¿Cómo saber? Bueno, eso si es falso y es verdadero, aunque se parezcan, no lucen igual. No lucen igual, ¿no? Yo pienso que Jesús en un versículo responde esa pregunta: por sus frutos. La fe genuina, como nuestro hermano estuvo enseñando ayer y hoy, tiene frutos genuinos. La fe falsa no tiene frutos verdaderos. Nosotros podemos imitar por un tiempo algo, ¿cierto? Pero con el tiempo lo que es verdadero se conoce y lo falso también se conoce. Entonces yo pienso que los frutos son muy importantes. Ahora, ¿qué frutos? Eso es algo muy interesante, ¿no? ¿Qué frutos nos muestra una fe genuina? Una fe genuina, por ejemplo, en el caso de los tesalonicenses, la fe genuina no solo se caracteriza por aquello que acoge, sino por aquello que rechaza. ¿Cómo así? Cuando yo creo en Jesucristo, por un lado abrazo el evangelio, pero por otro lado rechazo otros mensajes. ¿Sí? En el caso de los tesalonicenses que nuestro hermano compartía ayer y hoy, ¿qué dejaron ellos? Los ídolos. Y que comenzaron a servir al Dios vivo. Entonces, por ejemplo, una fe genuina abandona su tradición religiosa falsa y se centra única y exclusivamente en la persona y en la obra de Jesucristo. Porque hay gente que dice: no, pues es que yo creo en Jesucristo, pero aún así adora a María, adora a los santos, adora imágenes, va a misa. ¿Me hago entender? No es solo lo que se cree, sino lo que se rechaza también. Una fe genuina produce, ¿qué produce? Una transformación en la vida. Pablo dice que los que están en Cristo, ¿qué? Nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron. Paul Washer da un ejemplo que yo siempre recuerdo en preguntas así. Y él dice que sería ilógico que una persona llegara a la reunión y dijera: no, yo me encontré con un tren. Y el tren venía tan rápido que no pude pasar la carrilera y el tren me atropelló, me pasó por encima. Pero me levanté, me sacudí y pude llegar a la reunión, gracias a Dios. Usted dice: ¿le atropelló un tren, le pasó por encima y sigue siendo el mismo? No, o es mentiroso o es loco. Entonces las personas que dicen que se encontraron con el tren del evangelio y siguen viviendo de la misma manera, siguen andando en los mismos pecados, siguen revolcándose en las mismas cosas del mundo, no pueden orar, no pueden leer las escrituras, no pueden adorar a Dios. ¿Qué transformación vivió? El evangelio, aunque es por fe, produce una transformación, tanto que Pablo dice que es una nueva vida. ¿Sí? Claro, de ahí en adelante comienza un camino. Pero el evangelio es tan poderoso, hermano, que hace que asesinos se vuelvan pacificadores, adúlteros se vuelvan hombres fieles, borrachos se vuelvan hombres con dominio propio, mentirosos se vuelvan hombres habladores de verdad. Entonces el evangelio trae una transformación tremenda. La fe genuina genera una transformación profunda en el corazón de la vida de la persona. Si no hay esa transformación, nosotros podemos dudar el tipo de fe que tiene esa persona. Ahora, hermano, eso tiene muchas dificultades. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos una generación donde no se predica el evangelio con pureza. Entonces tenemos muchos cristianos que van un domingo a una religión cristiana sin haber escuchado tal vez las verdades más esenciales del evangelio. ¿Sí? Hoy a las personas no se les habla de arrepentimiento, no se les habla de fe, sino se les habla de superación, prosperidad, o están saturadas de milagros y falsas señales. Corren tras el éxito, mas no corren tras la cruz. Corren tras el pastor, mas no corren tras Cristo. Entonces ese ambiente hace que se generen muchas conversiones psicológicas o emocionales que muchas veces carecen de una genuina realidad. Entonces, aunque parece una pregunta simple en nuestros días por el tipo de predicación que se da,
Es muy difícil encontrar a veces aún en los ambientes cristianos, personas que tengan evidencia de una verdadera conversión. Pero bueno, de verdad les animo a leer la revista de Tesoros Cristianos. La primera se llama El Evangelio, trata el Evangelio, las evidencias del Evangelio, y la segunda el arrepentimiento, que es también parte de la pregunta, donde ahí nosotros entramos en un poco más de detalle sobre esos asuntos que son tan necesarios en nuestros días. Amén.